no hemos estado enterando de que se ha estado hablando mucho de la escuela marxismo. Es una teoría de análisis y de la sociedad y la historia desde una perspectiva materialista y fue desarrollada por Karl Marx y Max Friedrich y se enfoca en la lucha de clases. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cuáles son sus principales fundamentos, exactamente? Pues mayormente el materialismo histórico nos ha dicho que en la historia de esta escuela existen dos clases que han luchado profundamente, que sería la clase dominante y la clase trabajadora. O sea, ricos y pobres. Básicamente. Okay. Y esto ha alineado a la sociedad capitalista, a los trabajadores, como demuestran su verdadera naturaleza. En sí, en la historia de estas luchas de clases se ha demostrado que el proletariado debe en sí dar parte a la clase trabajadora, porque sería una injusticia entre sí que ellos que trabajan no reciban nada. Es muy injusto, la verdad, para cualquier sociedad es muy injusto. La influencia y la evolución, ¿qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, ha influido en diversas disciplinas como la sociología, la economía, la filosofía y también la política, pero ¿tú qué opinas? Pues básicamente, gracias a eso, se han creado varias corrientes y ramas que son conocidas como marxismo ortodoxo. Que esta dice que siguió las ideas originales de Marx y Engels. También se conoce el marxismo-leninismo. Este incorporó las ideas de Vladimir Lenin sobre la revolución y papel del Partido Comunista. El marxismo-trotskismo, desarrollado por León Trotsky, enfatizó la revolución permanente. Marxismo humanista enfatizó las dimensiones humanas del marxismo, al igual que el marxismo estructuralismo, analizó la estructura social y económica. ¿Y tú qué crees que ha influenciado en estas corrientes? Pues ha influenciado en diversas disciplinas, como ya te había comentado, pero mejor hablemos en el objetivo del marxismo. ¿Qué es el objetivo? Pues tal vez es lograr una sociedad sin clases sociales, por ejemplo, ricos y pobres. Sí. O sea, lo que se sufre actualmente en México, donde todos vivan con muchísima dignidad. Eso es lo que le falta al país. Y sin acumulación propietaria privada. Ser iguales, exactamente, para todos. También sobre los medios de producción, también sería. Básicamente ser iguales ante todos. De todos. No tener uno más que otro. Exactamente. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinan todos de lo que estaban hablando nuestros compañeros en ese momento? Es un poco interesante, ¿no crees? ¿O qué opinas tú? Sí, es una escuela bastante interesante, sobre todo con sus principios básicos, con sus temas principales. Es una escuela bastante bien estructurada. Sí, aunque pues mencionaron eso de que eran pues prácticamente clasistas realmente, aunque tenían métodos de estudios demasiado eficaces. Por un lado también estaban bueno, en esta época sería súper mal visto, eran muy, trataban a los pobres de una manera súper mal, ¿no? Como que tenían eso de los rangos sociales y pues la verdad ahorita en la actualidad eso como que ha estado afectando un poco, ¿no? Como que resaltaría mucho. Sí, había muchas divisiones de los poderes, sobre todo escuchamos mucho sobre la burguesía, ¿no? En este caso que era una clase que básicamente obtenía todo el dinero de la clase proletariada, que básicamente eran los trabajadores, y eran los que hacían todo el trabajo. Y esto mismo provocaba a su vez escasez, porque al literalmente provocar más trabajo, las personas se cansaban más, haciendo que la escuela, esta clase burguesía, básicamente tuviera más recursos. Exactamente, como estaba diciendo mi compañero, los proletarios, o sea, hay una gran injusticia, realmente pues no se veía por los bienes de ellos, y ellos eran los que pues realmente trabajaban muchísimo más que los de la burguesía. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de que ellos pues tenían más y a los otros, los proletarios, los ponían a trabajar más y eran los que ganaban menos. Como que eso no tenía
¿saben? Pero pues así subsistían en ese tiempo, en esa época. Pero bueno, ¿alguna otra reseña que te haya gustado? Bueno, que nos haya gustado realmente. Estuvo muy interesante, fíjense. Sí, básicamente en conclusión, pues al final de todo, estas clases estaban muy marcadas, ¿no? Y vimos tanto como principios desde escuelas, vimos también personas importantes de estas propias escuelas. Entonces, pues al final, pues más que nada sobre esto, ¿no? Sobre las clases. Esta escuela estaba muy marcada y definida por las divisiones. Sí, pero oye, me creo que había otro tipo de escuela. ¿Cómo se llamaba? Una muy aparte de esa. La escuela keynesiana básicamente era una corriente económica que se basaba en las ideas de John Maynard Keynes, un economista británico que revolucionó la teoría en el siglo XX, y sus principios básicos eran muy interesantes. ¿Y te sabes algunos de ellos? Sí, uno de los principios básicos era básicamente la economía es inherentemente inestable, la demanda agregada es el motor de la economía. Hay distintos principios bastante importantes. Wow, también me he fijado, bueno, me he percatado de que existen varios modelos económicos, o sea, como en la actualidad, porque tenemos bastantes que nos pone tal vez la gobernatura, en ese tiempo eran unos totalmente distintos, ¿sabes? Como estaban el de Kiki's Money, o los modelos que tenían mucha demanda, como el modelo de crecimiento económico en esa época. Pero pues, ¿quieres dar otra aportación? ¿Te gusta más? Hay mucha información sobre este tipo de escuela. Es demasiado interesante, es muy extensa, pero pues... Sí, incluso también tenía conceptos claves como la demanda agregada, multiplicador keynesiano, propensión marginal a consumir. Eran básicamente distintos conceptos claves que le daban básicamente un sentido y una importancia a esta escuela. Me imagino más las teorías que luego se decían, ¿no? Como la elección racional, la esperada, la de la probabilidad, la de la competencia, que esa era demasiada, pues decir, la más demandada en ese tiempo, se podría decir, al igual que la eficiencia de la economía. Como que pues eso desde tiempo atrás, ahorita pues lo tenemos como que más recalcado, pero anteriormente no era tanto, ¿saben? Pero pues... Sí, incluso también tenemos las políticas económicas, como sería la política fiscal, que básicamente nos dice que el Estado utiliza el gasto público en los impuestos para estabilizar la economía. Básicamente, a través de estos propios impuestos que estos recibían, se creaba una estabilización correcta de la economía. Sí, más aparte que había conceptos avanzadísimos para su época, ¿no? Porque a comparación de la escuela marxista era como que el plus de ese tiempo, ¿no? Como que era como que, wow, era lo más moderno que se podía ver. ¿Por qué? Porque pues a comparación de ese tiempo era como que, o sea, cosas que no se veían mucho, ¿sabes? Sí, no eran tan comúnmente en esos tiempos. Aparte, incluso tal vez este mismo conocimiento en la actualidad de la propia escuela ha sido muy útil. También tenemos el criticismo y el debate, que básicamente es la crítica a las instituciones estatales, cuestionamientos sobre la eficacia de la política fiscal. Básicamente esta crítica y este revuelo que había sobre esta escuela, siendo algo bastante normal, debido a que pues estas escuelas en su momento ofrecieron conocimientos muy interesantes e importantes. Claro, sobre todo pues tenían ese conocimiento que pues no trae otro tipo de escuela, porque pues podían haber, se podría decir que más modernas o más como que más de esa época, pero realmente lo que recalcó en esa etapa fue la escuela, pero pues sería muy impresionante que en esos tiempos abarcara tanto de la actualidad como ahorita lo conocemos. Sí, básicamente la escuela keynesiana tenía un impacto significativo en la teoría económica y la política económica. Esto es bastante normal debido a que los conceptos eran avanzados y para ese momento fueron bastante útiles, sobre todo por las cosas que ofrecían y también principalmente por lo que fueron utilizados y para lo que sirvieron estos conocimientos. Entonces, básicamente en conclusión, esta escuela tenía conocimientos bastante avanzados de estos temas y al final pues fue bastante importante para su tiempo. Claro, así es.
Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre las aportaciones que nos dijeron nuestros compañeros Jairo y Caro? Díganos, ¿tú qué opinas? Es una corriente de pensamiento que se basó que surgió en el siglo XIX. Sus principios fundamentales fueron el materialismo histórico, que la historia se entiende como una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Y también la lucha de clases, la historia es una lucha entre clases sociales. O sea, lucha entre quién es más rico y quién es más pobre, por ejemplo. Exacto. ¿Tú? Pues sí, ciertamente, como mencionaron nuestros compañeros, en ese entonces era una época muy clasista, trayendo así, como digo, el pobre y el rico, cada uno diferente. Y este movimiento, como mencionaron muy buenos temas, de que todos tenemos que ser iguales, La igualdad la ante igualdad ante todo, y que gracias a eso trajo muchos movimientos revolucionarios como el comunismo, el socialismo y el anarquismo, que realmente ayudaron mucho a la aportación de pues, la sociedad en sí. ¿Y qué opinan ustedes sobre la escuela neoclasista? A ver, porque para mí es una corriente económica que surgió en el siglo XIX y se desarrolló durante el siglo VIII. Se caracteriza por principios básicos, por ejemplo, el individualismo. En otro tema, la escuela neoclasista. ¿Qué es la escuela neoclasista? Bueno, la escuela neoclasista es una corriente económica que surgió en el siglo XIX y se desarrolló durante el siglo XX. Se caracteriza por mercado libre, el individualismo, la oferta y demanda y la maximización de la utilidad. ¿Cuáles son los conceptos claves? Cuéntame. Pues en sí, de lo que yo sé, la utilidad, uno de los conceptos es la utilidad marginal, que la satisfacción que se obtiene a un bien o servicio, y esto ha sido muy bueno, ya que si tienes un servicio, puedes tenerlo. El costo de la oportunidad, el costo de elegir una opción sobre otra, por ejemplo, sería comprar algo y tener la opción de comprar otra cosa, pero a un precio más razonable, por así decirlo. La ley de la oferta y la demanda, esta dice la relación de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. La teoría del valor, el valor se determina por la utilidad y la escasez, o podría ser algo escaso, como así se dice, y que tenga mucho más valor que lo que tendría. La teoría del precio, el precio se determina por la interacción de la oferta y la demanda, o podría ser, te doy este precio, pero el comprador te puede dar otro precio que te pueda razonar para él y para ti mismo. Sería como la frase de ¿cuánto es lo menos, por ejemplo? Básicamente. Bueno, ¿cuáles serían las características? Pues en sí, las características principales serían La eficacia de la microeconomía, ¿sabes? Exactamente. El uso de modelos matemáticos. O sea, son muy importantes los puntos. Analizar estos puntos, por ejemplo, los análisis de la conducta individual y el rechazo de la intervención estatal. La defensa de la propiedad privada, tal vez. ¿Cómo sería eso de la defensa de propiedad privada? Pues como la misma escuela lo dice, trata, basándose en lo que me preguntan, sería de que, pues, por ejemplo, si te dan un precio, tú puedes tener ese precio para ti mismo, o sea, te lo acepta, no hay ninguna obstrucción que pueda hacerlo más que si no tiene el precio razonable. Sería, lo puedes tener, solo necesitas la cantidad. El último punto a tratar sería la escuela keynesiana. ¿Qué es aquí? Es una corriente económica que se basa en las ideas de John Maynard Keynes, que es un economista británico que revolucionó la teoría económica en el siglo XX. Los principios básicos son que la economía es
inherentemente inestable y también que la demanda agregada es el motor de la economía. Pues una de las teorías que es la demanda efectiva, la demanda agregada, determina el nivel de producción. La teoría del multiplicador, la inversión genera un efecto multiplicador de la economía. La teoría de la propensión marginal de consumir, la relación entre el consumo y la renta. Esto quiere decir que en sí, si consumes, tienes que pagar. Y esa paga se va mayormente, como dije anteriormente, hacia el mismo gobierno, por así decirlo. Todo va dirigido a solo una parte. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta escuela? Cuéntame. La demanda agregada, que es la suma de la demanda de bienes y servicios en la economía. La propensión marginal, que es la relación entre el consumo y la renta. Y la inversión, que es la creación de nuevos activos productivos. También, perdón, Sí. también sería la liquidez, de la preferencia por la liquidez sobre la inversión, tal vez. Sí. Las teorías, cuéntame las teorías. Un punto más a tratar. Pues en sí sería que, como la teoría de la demanda efectiva, lo que quiere decir es que determinado el nivel de producción, pagarás lo que tengas que pagar. Y esa paga se verá todo hacia el mismo sitio. O sea que mientras más paga, más tendrás que pagar. Si es un mínimo, mínimo. Si es más, más. Básicamente es como un tipo de renta que tienes que pagar hacia el mismo gobierno. Y la teoría del multiplicador, que sería que mientras hay una inversión genera o multiplica la economía del país. Mientras más haya, más se multiplica y más hay inversión en eso. Y las políticas económicas, cuéntame, Renata. Existe la política fiscal, que el Estado utiliza el gasto público y los impuestos para estabilizar la economía. Está la política monetaria, que el Banco Central utiliza la tasa de interés y la cantidad de dinero para estabilizar la economía. Y la inversión estatal, que el Estado interviene en la economía para corregir los desequilibrios. ¿Y el debate? Pues ¿Y críticas? el debate y críticas, pues como aquí menciona, las críticas a la intervención estatal, el cuestionamiento sobre la eficacia de la política fiscal y el debate sobre la relación entre la inflación y el desempleo. Lo que quiere decir es que cada uno tiene una relación, como por ejemplo sería si un producto gana, los demás ganan y como dice aquí, la inflación se mejora y hay más presupuesto y tienes que pagar más. Y mientras más paga hay como un tipo de desempleo, por así decirlo, ya que necesita más productos, así llegando a recortes hacia los mismos empleados. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias a esos puntos que estábamos dando a tratar? ¿Cuáles serían? Pues una diferencia podría ser entre marxismo y keynesianismo, que uno se enfoca en la macroeconomía y otra también en la macroeconomía, pero cada una centrada en diferentes cosas entre la economía. Por ejemplo, el marxismo se basa en la lucha entre clases, entre como hemos básicamente comentado, ricos y ricos y pobres, exactamente. Y el keynesiana se enfoca en la estabilización económica del país, básicamente. Uno trata de ser igual y el otro hace igual a los demás, pagando todos una sola cosa. Y otra sería que uno trata de proteger o luchar por la injusticia y los trabajadores explotados, que serían básicamente los pobres, mientras que los ricos pues se quedan bien, básicamente. Y el que decía, pues trata de regular el mercado, que no haya así por así decirlo, un gran productos
una gran cantidad de productos que no beneficien al país, haciendo que haya una estabilidad entre que haya y no haya. Trayendo así, mientras más haya, más demanda de dinero va a haber. Entonces, por ejemplo, así tendría que trabajar más el pobre para que el rico fuera con más producción. Ajá, pues ¿cómo? ¿Y Y tú? otra diferencia sería la teoría del valor, que en el marxismo la teoría del valor se basa en que el valor de un bien se determina por el trabajo necesario para producirlo, y en la keynesiana se determina por la demanda y la oferta. La visión del capitalismo. En el marxismo el capitalismo es injusto y explotador, y en la keynesiana puede ser estabilizado y mejorado durante la intervención estatal.